Hola, ¿cómo están? Aquí estoy yo, sin anestesia, a ver si aguantan el dolor o quizás menos dolor y más conciencia. Lo que ocurrió con la muerte de David Abreu en Santiago, los detalles que conocemos ahora, no son detalles normales en un país normal. Son detalles de una muerte absolutamente innecesaria y, según se dice, por una suma ínfima de dinero. Porque al final, todos hablamos de la persecución a un camionero de la alcaldía de Santiago, de los que recogen basuras, esto era David Abreu, porque rozó a una persona que estaba en una motocicleta, y no fue así. Uno de los abogados, el abogado de dos de los implicados, puso las cosas en su lugar y a partir de ahí una serie de investigaciones personales y también institucionales que ya están escritas en la prensa, pues nos da una idea de lo que ocurrió. Este abogado dijo que no eran personas dedicadas a el motoconcho, o sea, no eran motoconchistas, aunque quizás sí pudieron haber sido motoconchistas en un momento determinado o ejercían funciones diferentes frente a quien los contratara. Si una persona que lo contratara para llevarlo a un lugar específico, que es el caso del motoconcho o esto. Plantea que lo que se estaba era en el cobro de una deuda. Y cuando nosotros miramos el video famoso ya, que anda en todas las redes sociales, de David manejando el camión perseguido por un grupo de motociclistas hasta el Palacio de Justicia de Santiago, entonces usted dice, sí, algo pasó. Algo que pasó que no es lo normal. Pues ya se sabe por el expediente que presentó a la justicia la Fiscalía de Santiago que no fue un roce, sino que la persona que le dio la estocada a este chofer le atravesó el motor en medio de la calle para que él se detuviera y estaba acompañado de un grupo de personas manejando también lo que eran las motocicletas. Es decir, un grupo de lo que ahora sabemos eran delincuentes acosando a un personaje que estaba haciendo su trabajo en la calle. Ahora, ¿qué ocurrió? Porque recuerden que una persona que maneja un camión de basura no anda solo. Las personas que lo acompañaban no pudieron montarse en el camión, los que estaban recogiendo la basura, porque cuando lo bloqueó, el que ahora se llama alias Macho, le dicen Macho, una figura conocida por la policía de Santiago, vamos a decir por qué un momentito, pero que estaba suelto, estaba disfrutando de libertad, y cuando lo vio y supo lo que ocurría, él lo que hizo fue inmediatamente salir corriendo en el camión, presionar lo que es el acelerador y tratar de huir de las personas que querían acosarlo. Ahora, ¿por qué lo acosaban? ¿Por qué lo buscaban? ¿Y cuál era el reclamo? 10,000 pesos. 10,000 pesos que había tomado prestado en uno de esos prestamistas de barrio y que usan a este tipo de personajes para presionar por el pago. Eso cuesta una vida o se costó la vida. Estos personajes usan métodos que son propios de las mafias. Estamos hartos de verlo en las películas que tienen que ver con mafias. Es decir, usted toma prestado un dinero o droga en algún momento determinado y usted obligatoriamente tiene que devolverle una fecha a que el dueño de la droga hace cumplir o por la buena o por las malas. A David lo querían hacer pagar por las malas porque aparentemente no tenía la capacidad económica para pagar la deuda que hizo con el prestamista que envió a esta gente probablemente a darle un susto, no necesariamente a quitarle la vida. Sin embargo, murió en el intento. Ahora, el tema es de que
la persona que lo hirió en el año 2023, voy a buscar el nombre por acá, es apellido Mex Cruz, pues es un Giovanni de Jesús Mex Cruz, alias Macho, que no está preso, está suelto. La policía está pidiendo a la ciudadanía y publicó una foto y un pedido directo a quien lo vea que le avise a la policía para capturarlo, pues este señor anda armado y también está ahora acusado de un asesinato. ¿Qué ocurrió con la turba de motoristas que acosó a David? Que estaban pagos por un prestamista de un barrio, pero estaban encabezados por un prófugo de la justicia, probablemente, porque el señor Macho, Giovanni de Jesús Mex Cruz, en el año 2023, es decir, hace 2 años y medio, agredió a tiros a un oficial de la policía y está dentro del expediente. ¿Y qué hacía ese hombre en libertad? Es decir, es un individuo que es conocido porque es un delincuente de Santiago que agredió a la policía y que todo el mundo sabe quién es, y está suelto y no pasa nada. Ese es el sistema de justicia de la República Dominicana. Un sistema de justicia que ni regenera a los delincuentes, pero tampoco los mete presos. Porque cualquiera sale aquí de la cárcel, no importa que haya agredido a la policía exactamente hace 2 años. Y un policía al que hirió incluso en Santiago. Y ese señor es capaz entonces de salir y encabezar una banda de delincuentes para caerle atrás a deudores de una persona que suponemos será detenida porque es el autor intelectual del hecho. Es un mundo al cual nosotros no estamos acostumbrados. Es ese submundo del crimen que subyace en los barrios más pobres de las grandes ciudades dominicanas, que inmediatamente aparecen en la prensa e inmediatamente desaparecen, porque a David lo recordaremos ahora cuando le dicten medida de coerción a los 7 que están presos y capturen o maten a el Macho, y sabremos otra vez cuando ocurra el juicio preliminar y quizás el juicio de fondo, y no sabremos más, y eso se perderá entre todas las noticias que vemos. Sin embargo, es una acusación directa a la justicia dominicana. Después planteamos, como si fuéramos los más sabelotodo del mundo, de que hay demasiada delincuencia en el país, pero hay demasiada delincuencia en el país porque si la policía no lo mata, quedan en la justicia y salen a la calle. ¿En qué país usted va a agredir a un policía y a los 2 años está en la calle? Y lo hiere y todo, y hasta los años está en la calle. Yo les aseguro que en la mayor democracia del mundo, donde todo el mundo quiere ir a vivir, Estados Unidos, lo matan. El que agrede a un policía sabe que lo van a matar. Pero acá no hay autoridad de ningún tipo. ¿Qué ocurrió con esta persona a quien le dieron, que dicen que es un cuchillo tipo Rambo, un arma también letal? Le dieron una estocada que probablemente estaba para morirse ese día, porque casi seguro por el lugar donde le dieron y se ve la salida de sangre, probablemente le dieron en la femoral, o uno de los vasos más grandes del organismo, y lo que va a irrigar lo que es los miembros inferiores de las personas. Está muerto, ha hecho mucho ruido por el trayecto que llevó, gritó delante de un cuartel de policía, hay opiniones encontradas, si escucharon, no escucharon, si había policía, no había policía, llegó hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde debió haber estado preso o habérsele dictado prisión a Macho, pero estaba suelto y era el jefe de la banda que lo mató, exactamente frente al lugar que debió haber ejercido su función. Es algo simbólico. Ejercido su función de enviar a la cárcel a donde pertenecen a los delincuentes.
pero están sueltos. Y los que estamos presos en nuestras propias casas somos nosotros mismos. Y en ese mismo tema, bueno, en el día de hoy el Intran prácticamente se lavó las manos. Más que se lavó las manos, se declaró impotente. Porque que es el instituto, no sé por qué le ponen instituto a eso, de verdad, no entiendo mucho. El Instituto de Transporte de la República Dominicana, que hasta hace unos años quien ejercía esta función era el Ministerio de Obras Públicas, pero ahora es el Instituto de Transporte. Le ponemos un nombre eufemístico, hacemos una ley nueva y dice el Intran, que es la encargada de las políticas públicas que tienen que ver con el tránsito en la República Dominicana, que nadie le hace caso a la ley. Que para qué queremos hacer más modificaciones a la ley cuando esa ley que fue dictada hace alrededor de 6 años, 6, 7 años, nadie le hace caso a la ley. Que aquí la ley no se aplica sobre todo a las personas que andan en motocicletas, que deben tener un casco que sea validado, es decir, no es cualquier casco, no es un casco de jugar béisbol. Es un casco que debe tener toda persona que anda en una motocicleta para su protección, debe estar validado. Nadie le hace caso a eso, tampoco hay motociclistas que tengan licencia de conducir, tampoco tienen seguro, o sea, un desorden. Es un desorden y lo mismo ocurre con los carros públicos. Y lo mismo ocurre con los famosos Sonata. O sea, se dice en la ley que todo el que maneja un vehículo de motor o va en los 2 asientos de delante tiene que tener, de las 4 ruedas por supuesto, un cinturón puesto para protección de su vida y nos lo exigen a nosotros los pobres mortales, pero a los choferes de carro público no. Y a los choferes de camión mucho menos. Nadie se entera de eso. Dice el Intran, ¿para qué nosotros queremos más leyes? Porque están hablando de modificar la ley, pero modificar la ley que no se ha aplicado. De eso hablamos, la República Dominicana es un puro desorden, es una selva. Entonces dice el Intran, y aquí es que habla de que se está limpiando las manos, que la responsable de hacer cumplir la ley en las calles, cosa que es cierto, es DGCET. Entonces DGCET es un organismo compuesto por militares y policías. Militares y policías que también andan violando la ley en motocicletas y donde quiera que aparezcan. Esa es la República Dominicana que estamos viviendo, una República Dominicana donde los delincuentes andan matando gente o cobrando deudas y los que andan en vehículos de motor tampoco cumplen la ley. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos en este país? Este país tiene una perspectiva mala, bastante negativa en este momento, porque hay que hacer cumplir la ley. ¿Qué país era así y llegó a una crisis tal que rechazó a toda la clase política? El Salvador. ¿Cuánta gente dice ahora, aquí se necesita un Bukele? Pero Bukele era un desconocido hace unos años. Hace 6, 7 años. 7 años exactamente. Bukele nadie lo conocía. Yo recuerdo que hablaba con el embajador de El Salvador en Corea del Sur y siempre me contaba que allí hay un joven que se lanzó a la presidencia y que ahora no quiere ni siquiera que vaya como candidato. Y ese es Nayib Bukele. ¿Por qué Bukele es tan admirado por los salvadoreños y por gran parte de lo que es América Latina? Porque impone la ley. Porque la democratización malentendida ha llevado a este desorden a estos pueblos. En medio del desorden es imposible usted plantearse un país lanzado hacia el futuro y organizado internamente. Porque como decía Castelar, un filósofo y político español en el siglo XIX, decía él, la libertad necesita el orden para sobrevivir, porque el orden es como el oxígeno para la libertad. No podemos tener libertad sin orden. Y el problema de los partidos populistas, todos estos partidos populistas que gobiernan este tipo de países, es que plantean libertad, 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 pero sin orden.
¿Sabe por qué la República Dominicana es el ejemplo de crecimiento hasta este momento? Y hubo ese tema durante bastante tiempo hasta que lo han venido a dañar los partidos populistas. Porque Joaquín Balaguer, y de él aprendí yo esa frase de Castelar, planteaba eso. La libertad tiene que tener orden. Pero como aquí todo es un desorden, en aras de la libertad, en aras de que los sindicatos ahora son los dueños también de la calle y de todo, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que yo no lo sé. Pero hay muchas personas que están perdiendo lo que es la esperanza de vivir en esta República Dominicana que estamos nosotros. Y eso lo demuestra la última encuesta que vimos de ACD Media. Una sola pregunta y una sola respuesta a eso. ¿Qué partido es desde su simpatía? El 50% dice que ninguno, o sea, ese es el que gana. Ninguno es el que gana y ellos creen que eso va a ser eterno. Esperemos. El tema que no se puede dejar de tocar es el de la guerra de Irán con Estados Unidos y Israel. Aunque el perfil de Israel en la guerra en los últimos días ha bajado porque Israel está dedicado a lo que le interesa, que es resolver el problema de Hezbollah en su frontera sur. Israel sigue haciendo limpieza de los guerrilleros de Hezbollah en los varios chiitas que están más cerca de su frontera sur, que es la frontera norte hacia el norte del río Litani, que es el límite que ellos plantean va a ser esa zona buffer que están construyendo para disminuir la posibilidad de que Hezbollah mande misiles a territorio israelí y ganar tiempo, sobre todo cuando un misil salga de este territorio y vaya a caer en lo que es el territorio de Israel. Ahora, el tema con Donald Trump y el desgobierno o gobierno, que no sabemos quién gobierna ahí, iraní, está en este momento, diferente a lo que hablábamos ayer, en una situación de congelamiento, pero un congelamiento armado y mostrando los dientes. ¿Qué ocurre hoy? Porque todos los días hay que hablar de lo que ocurre diariamente. O sea, lo que ocurrió ayer ya no vale, ahora es lo que ocurre hoy. En lo que hablamos ayer, que estuvimos acá, y hoy ha ocurrido lo siguiente. Primero, Donald Trump detuvo lo que iba a ser el bombardeo masivo de Irán. Los aviones se movilizaron. En Fly Radar salieron los aviones volando desde el territorio de Estados Unidos a las bases estadounidenses en Europa, especialmente en Alemania, en Italia y en el Reino Unido. Todos los grandes aviones volaron para allá. O sea, los aviones están muy cerca de Irán. Pero en la tarde, en la noche, pues el presidente Donald Trump decidió, seguro aconsejado por sus asesores, detener lo que es un bombardeo, unilateralmente declarar un cese al fuego, porque el cese al fuego pactado termina hoy miércoles, ya terminó, y hacerlo de forma unilateral significaba entonces dejar la guerra, no, y mantener el bloqueo que tiene Estados Unidos a Irán en la salida de sus barcos y también entrada de sus barcos. O sea, barco que va hacia Irán y quiere entrar por el estrecho de Hormuz es capturado e impedido por los Estados Unidos. Barco que sale de Irán, iraní, y quiere salir por el estrecho de Hormuz, barco que es impedido por los Estados Unidos. Es decir, eso es un bloqueo. Ustedes ven lo que es un bloqueo. Por eso es que los cubanos no pueden hablar de bloqueo, porque eso nunca ha pasado con Cuba. Cuba lo que tiene es un embargo comercial, que es totalmente diferente a esto, para ver si aprenden después de 67 años lo que es un bloqueo. Eso es un bloqueo, o sea, no pasa nadie por aquí, no sale nadie por allá, y eso significa, y lo ha ratificado el presidente Trump, una pérdida para Irán de $500 millones diarios, que es lo que recibe Irán por la exportación de su petróleo. $500 millones diarios que están
no están ingresando a la economía iraní y por lo tanto Irán prontamente se quedaría sin dinero para seguir la guerra. La guerra es cara, siempre ha sido cara. Pues Irán, aparentemente, presionado por esto, tendrá que buscar otra solución. Ahora, a esta hora del miércoles, ¿cuál es la solución que tiene Irán? La solución que tuvo Irán es mostrar los dientes de quién manda en Irán. En Irán hay 3 grupos que están compitiendo por el poder y hay uno que está prevaleciendo porque ese grupo es el que tiene los fusiles o las armas, que es la Guardia Revolucionaria de Hadivi. Hadivi, recuerde, es un prófugo de la justicia internacional y tiene pedido de captura por haber realizado actos de terrorismo en contra de personas inocentes, como por ejemplo, directamente señalado por ser el autor del atentado contra la Asociación Mutualista Israelí en la Argentina, la AMIA, en el año 1994, y también una bomba que se puso en la Embajada de Estados Unidos en Beirut, que mató alrededor de 180, 190 personas. Entre otros actos, por supuesto. Es decir, era la más radical de lo que es el gobierno de Irán, es el que tiene ahora aparentemente el control, porque ni el presidente del Parlamento, a que se intentó desechar, ni tampoco el presidente iraní ya están ejerciendo lo que son sus funciones de interlocutores con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Irán también el día de hoy? Pues un desfile en algunas de sus ciudades, sobre todo Teherán. Ese desfile presentando un desfile de misiles. O sea, mostrando estos son los misiles que tenemos. ¿Y qué ha hecho también el día de hoy Irán? Pues ha atacado a 3 barcos en el estrecho de Hormuz. 2 barcos, un barco de bandera india, 2 barcos de bandera inglesa. Y estos barcos, 2 de ellos fueron abordados y fueron capturados o fueron asumidos en custodia por Irán. Es decir, que la situación en el estrecho de Hormuz ahora es todavía más tensa, pero Estados Unidos hasta esta hora no ha cedido en lo que es la petición de Irán, que es de lo que urgen de dejar abierto el estrecho de Hormuz a sus barcos para salir sobre todo y para entrar. ¿Qué ocurre con esto? Irán es un país que necesita obligatoriamente el servicio exterior y de que los barcos lleguen a sus puertos por varias razones. La primera, sobre todo, es económica. La segunda es que la inteligencia norteamericana plantea que no pueden dejar entrar los barcos aparte del tema económico porque, sobre todo, se están esperando barcos, si se quiere, camuflajeados de otras nacionalidades por parte de Corea del Norte. Que Corea del Norte le quiere mandar repuestos y algunos insumos a Irán en estos barcos para otra vez volver a que su tanda de misiles esté apta para ser lanzada en forma mayoritaria, porque ¿qué ha ocurrido? Que gastaron una gran cantidad de insumos y esos insumos no han sido sustituidos por el problema de que el puerto, o más bien el estrecho, está cerrado. Y otra cosa ha pasado, que el presidente Donald Trump, pues, simplemente dice, den una respuesta al plan de paz y entonces veremos el tema de la apertura del estrecho de Hormuz. Hay 4 portaaviones estadounidenses en el área y más de 25 barcos destructores de los Estados Unidos para imponer el bloqueo. Ayer creo que lo dije, la guerra misilística y matar gente se ha convertido en una guerra económica. Y en esa guerra económica hay un solo ganador, que son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha convertido en el interín en el principal país productor y vendedor de petróleo del mundo, a un petróleo que hoy el WTI, que es el índice o el precio a que compra la República Dominicana, anda por $91.60 y antes de comenzar la guerra andaba el petróleo alrededor de $65 el barril. Esa es la diferencia. Hay gente
que está ganando una enorme cantidad de dinero con la guerra. Irán no quiere ceder, Estados Unidos no quiere ceder. El peor escenario es que esta guerra se prolongue y que se prolongue hasta el mes de mayo. Para la República Dominicana es el peor escenario, porque el impacto en los precios a partir de mayo sería horrible y que esta guerra podría desatar una crisis económica a nivel global. ¿Qué ocurre con Estados Unidos? Estados Unidos está consiguiendo mercado para petróleo que era parte principalmente de lo que es su reserva estratégica, la que tiene guardada como reserva estratégica, pero Estados Unidos ha asumido entonces una ofensiva. ¿Dónde? En Venezuela. Sí, en Venezuela. ¿Recuerdan que capturaron el día 3 de enero de este año, comenzando este año, al señor Nicolás Maduro en un búnker allá en Caracas? ¿Para qué fue? Para los que crean que esto es todo improvisación. Pues lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con este escenario es lo siguiente: vamos a asegurar el petróleo venezolano y somos nosotros los que vamos a refinarlo. ¿Qué hizo el presidente Trump esta semana? Cambió a la encargada de negocios por uno de la línea dura como encargado de negocios, lo nombrado como el jefe de misión de lo que es Estados Unidos, que abrió su embajada en Caracas. Y este llegó acompañado de más de 100 asesores. Escucharon bien, 100 asesores. Y esos 100 asesores incluyen, según se dice, por supuesto, porque eso se intuye, pero no se sabe, agentes de la CIA, personas de seguridad y personas todas de inteligencia. ¿Para qué? Para tener informada a Washington de todo lo que ocurre en Caracas. Delcy Rodríguez aparentemente no está en la mejor situación en este momento con el gobierno del presidente Donald Trump y se está disputando entonces Jorge Rodríguez, su hermano, ser la continuación de su hermana, como él es el presidente del Parlamento, del Congreso, como sustituto de lo que podría ser Delcy Rodríguez, que en un momento determinado, hace alrededor de una semana también, pues aparentemente se acercó demasiado a lo que es Diosdado Cabello y a Padrino, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, que a quien se le dio un cargo de consolación como ministro de Agricultura. No se rompan la cabeza, yo sé que no es tan fácil entenderlo. Simplemente si no lo entiende, ponen el video de nuevo. Pero esta situación en Venezuela simplemente para apuntalar lo que es la estrategia de venta de petróleo de los Estados Unidos en lo que es su costa sur, donde están sus grandes yacimientos petrolíferos, pero también donde está el mercado petrolero que maneja Estados Unidos. En este escenario, entonces, nos faltan varios de los actores. Nos falta China, que es uno de los grandes perjudicados con el tema, porque China compra el 25% de su petróleo en el Golfo Pérsico, no solamente de Irán, sino también de Arabia Saudita. Arabia Saudita quiere que la guerra siga y terminen con su archienemigo, que es Irán, para ser entonces el país hegemónico en el área. Y por eso Bin Salman está interviniendo simplemente para dar soporte a los Estados Unidos. En la guerra en el Medio Oriente incluso hay un vínculo de estos países con Ucrania. Zelensky visitó la zona y se habla de que va a aportar o se van a construir más de 1 millón de drones para los países del Golfo. Es decir, que con esto que estamos hablando, el peor escenario es que haya una guerra que sobrepase el área, lo cual desataría una crisis económica que nos afectaría de forma importantísima, porque la gente dejaría de viajar, es decir, el turismo caería. Si Estados Unidos entra en una recesión y un aumento de la inflación importante, pues tendrían menos dinero para gastar y por lo tanto nuestras zonas francas sufrirían y también nuestra industria turística
y la República Dominicana tendría que disponer, en caso de que el petróleo se quede en alrededor de 91 dólares el barril. Escuchen, porque me lo calculó un economista, alrededor de 120,000 millones de pesos, que es un 8% de todo el presupuesto, para el subsidio de los combustibles. Ese es el panorama. Yo espero mañana darles mucho mejor noticias que la de hoy, porque las de hoy lo cierto es que no son nada positivas. La guerra es costosa para todos, pero en el caso de la República Dominicana, que somos un país a donde todo llega un poco más tarde, pues esperemos que la situación mejore rápidamente y que firmen la paz en el Medio Oriente. Pero eso será cuestión de que hablemos mañana del tema. Nos vemos.